literatura rusa. El siglo XIX es considerado el siglo de oro de la literatura rusa, ya que tanto la poesía como la prosa consiguieron alcanzar la excelencia durante este periodo. Los autores más destacados de realismo ruso son Gogol, Dostoyevsky, Tolstoy y Chejov. En la segunda mitad del siglo XIX, los autores rusos no pudieron ignorar la complejidad social y política de su país y convirtieron la vida cotidiana y el individuo común en el tema principal de su obra. Es la corriente denominada realismo ruso. El realismo se entendió a las demás artes como, por ejemplo, a la pintura del artista realista ruso Ilya Repin, cuyos cuadros ilustran este tema. El realismo. Este movimiento literario aparece en la segunda mitad del siglo XIX como una superación del romanticismo. El realismo es consecuencia de las circunstancias sociales de la época, como la consolidación de la burguesía como clase dominante, la industrialización, el crecimiento urbano y la aparición del proletariado. El realismo ruso. La literatura rusa de la segunda mitad del siglo XIX es realista y a menudo refleja las causas de las desgracias sociales y entra en el mundo de unas clases nuevas y de personas que se encuentran en una situación cambiante. Los realistas rusos nos introducen en el mundo moral, histórico y social de la vida diaria de un país tan complejo y amplio como Rusia decimonónica. A pesar de sus diferencias, entre los escritores realistas rusos se encuentran Chejov, Dostoyevsky, Tolstoy y Gogol. Características del realismo ruso. Describe con detalle los paisajes naturales, los entornos urbanos, las viviendas y sus decoraciones y los rasgos físicos de la persona. Esta abundancia de descripciones minuciosas proporcionan un ritmo lento a la narración. El argumento resulta a veces anecdótico. Se muestra un sentimiento de piedad y compasión por las personas y sus circunstancias vitales. Los realistas rusos buscan el significado de la vida, incluyendo una gran carga de preocupaciones morales y filosóficas. El realismo ruso tuvo dos grandes escritores. Uno de ellos fue León Tolstoy. Nombre completo fue Lev Nikolayevich Tolstoy, que en español se significaba León Tolstoy. Nació el 9 de septiembre de 1828 en la ciudad de Yasnaya Poliana, Tula, el Imperio Ruso. Y falleció el 20 de noviembre de 1910 a la edad de 82 años en la ciudad de Astapovo. En la actualidad, Lev Tolstoy, provincia de Lipetsk, Imperio Ruso. Su nacionalidad es rusa. Tuvo la ocupación de escritor, dramaturgo, filósofo, autor, novelista, esperantista, escritor de la literatura infantil y pedagogo. La lengua de sus producciones literarias eran en ruso. Su lengua materna fue el ruso. Participó en los movimientos del realismo literario. Sus obras más notables son La guerra y la paz, publicada en 1869, Ana Karenina en 1877 y La resurrección en 1899. Otro de los grandes representantes del realismo fue Fyodor Dostoyevsky. Nació el 11 de noviembre de 1821 en la ciudad de Moscú. Su fallecimiento fue el 9 de febrero de 1881 a la edad de 59 años en la ciudad de San Petersburgo. Fue de nacionalidad rusa. Tuvo la ocupación de novelista, cuentista y ensayista. Se dedica a la literatura desde el año 1846 hasta 1881. Sus producciones literarias fueron escritas en el idioma ruso y participó en el movimiento literario del realismo. Sus obras más notables fueron Memorias del subsuelo, 1864, Crimen y castigo, 1866, El idiota, 1868, Los hermanos Karamazov, en 1880.